Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leonela Díaz, curso el octavo trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy voy a hablarles sobre mi historia clínica en la unidad número 1 y en la unidad número 2. En el caso del caso práctico, escogí a un niño llamado Leiner Díaz, edad 6 años, domicilio en San Cristóbal, con la nacionalidad venezolana. Es un niño que estudia, lo cual en sus datos familiares revela que el padre suele estar al tanto de su hijo a pesar de que trabaja todo el día. Su madre se dedica a ser ama de casa y le proporciona ayuda con la realización de las tareas. No se presenta ningún tipo de alteración física ni psicológica. En la historia clínica menciona que fue operado por un mal golpe que se dio en su parte íntima por estar andando bicicleta y no ha presentado alguna alteración o enfermedad diagnosticada ni en familiares cercanos. El motivo de consulta: el paciente el día 27 de mayo del 2024 a las 3 p.m. se le mencionó asistir a una consulta para proporcionar información con la finalidad de realizar este trabajo. Las observaciones iniciales que tuve durante la entrevista es que el niño estaba bastante nervioso, tenía dificultad para hablar con fluidez. También se presenta que es un niño bastante alegre y muy activo en actividades físicas. Las antecedentes personales: Leiner creció en un entorno familiar estable y saludable y sus padres son ambos graduados y dedicados a la crianza de él y de sus hermanos. Motivo de consulta: asistió a la consulta para proporcionar información con la finalidad de realizar este trabajo. Actividades: le gustan los carros y ver videos cantando. Relaciones familiares: siente mayor amor y protección por su hermano Sebastián. Escolaridad: desde que se manejó su dificultad en prestar atención, ahora entiende mejor de manera de información que antes no era capaz. Relaciones con amigos: sus padres mencionan que suele ser amigos bastante rápidos, se incorpora en las fiestas. Enfermedades actuales: el niño, con ayuda de profesionales privados, con clases privadas y un psicólogo de la escuela, comenzó a retener mayor información, le facilitó el tema de realizar actividades, actualmente lo puede hacer con facilidad, no presenta enfermedades, solamente gripes casuales por el cambio de clima. Enfermedades anteriores: presentó por un tiempo déficit de atención con hiperactividad. Los padres mencionaban que le costaba mucho el hecho de aprender, leer o retener información. Al momento de sentarlo se distraía con otras actividades que no eran con sus clases. Alimentación y sueño: no suele dormir solo por las noches y le gusta estar comiendo constantemente, pero sus padres le dan comida de manera moderada. En el examen de TAL, la conciencia está al tanto del lugar en que estamos, orientación: puede ubicarse al baño de su cuarto, memoria: es capaz de retener información de corto, medio y largo, afectividad: le gusta abrazar mucho a sus padres, pero no lo suele mostrar con facilidad. Lenguaje: el lenguaje es coherente, tiene tono de voz adecuado, elevado. Inteligencia: es capaz de realizar actividades de acorde a su edad, leer, escribir, sumar. Juicio: suele tener mucho contrariedad al momento de debatir un tema y querer mencionar lo que piensa. Atención: el niño estuvo al tanto del momento de las preguntas que se le realizó. Pensamiento: no presenta ninguna alteración del pensamiento. Introspección: el niño es capaz de mencionar de manera libre si siente algo que no le gusta o se siente incómodo y se quiere ir. Sensopercepción: puede captar todo de manera rápida al tener curiosidad de ciertas cosas, no presenta alguna alteración. Alteración de la conciencia: se nota atento y participativo en momento, con curiosidad de que se le realizará varias preguntas. Diagnóstico: Leiner anteriormente se le diagnosticó con déficit de atención, el cual a medida del comportamiento ha podido trabajar en ello, pero muestra rasgos de hiperactividad, lo cual se tendrá que trabajar más adelante. Resultados: Leiner, de 4 años, decide participar en esta consulta para ayudar a realizar este trabajo, lo cual durante la entrevista se le van preguntando cosas básicas y fáciles de responder, con el objetivo de que él se sienta en confianza, ya que se le nota bastante nervioso y ansioso. Pero una de las series de preguntas, el niño se le ve bastante participativo. Tomemos en cuenta que al momento de realizar esta pregunta los padres estuvieron presentes para constar de que no se le hiciera alguna pregunta incómoda o mala. Leiner fue criado en un ambiente unido a pesar de la diferencia de edad de sus padres o el simple hecho de tener un hermano. Siempre mostró amor por su hermano
y durante la anamnesis nos damos cuenta que el niño no presenta ninguna alteración psicológica o biológica de manera actual. De manera antigua, anteriormente tenía déficit de atención con hiperactividad. Aún en este proceso de manejo, el caso de los papás, ninguno presenta comportamiento malo con su hijo o agresivo. También su forma de interpretar algunas preguntas, creando un plan de tratamiento y terapia conductal, asesoramiento y servicio educativo se le puede ofrecer al niño como método de intervención. No se presentó ninguna alteración en las 11 dimensiones. Tomando en cuenta eso, decidimos aplicar algunos test, que sería el test de escala ELME, lo cual es un instrumento altamente confiable y válido que mide especialmente el grado de dominio de las habilidades necesarias para una lectura y escritura electiva. En el resultado, en la actualidad no se le complica el retener información, es capaz de crear oraciones, mantener una lectura casi con fluidez, se presencia aún dificultad para copiar de manera rápida y fluida. El diagnóstico, no visualizo ningún diagnóstico. Para el diagnóstico que puede llegar a desarrollar el niño sería trastorno de comunicación pragmática. Criterio diagnóstico del DSM-5 sobre este trastorno. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal o no verbal que se manifiesta por los siguientes factores. Deficiencia en el uso a comunicación para propósitos sociales como saludar, compartir información de manera que sea apropiada al contexto social. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a la necesidad del que escucha. Cómo hablar de forma diferente en una aula, en un parque, de forma diferente también con un niño o un adulto. Sus características son por una dificultad primaria con la pragmática, el uso social, el lenguaje y la comunicación, que se manifiesta en forma de eficiencia de la comprensión y para seguir las reglas sociales de comunicación no verbal o verbal. ¿De qué manera llegué a la deducción de este diagnóstico? Llegué a la conclusión de que podría desarrollar este trastorno de comunicación social porque suele ser un niño participativo y alegre que es bastante tímido y a veces suele quedarse en silencio mientras juega con otros niños. Durante la entrevista también se presentó eso. En el caso clínico del adolescente Josué, nacionalidad venezolana, en San Cristóbal. Datos familiares: los padres suelen estar ausentes ya que uno trabaja en diferentes lugares y solo se ven por las noches. Se presencia una indiferencia con respecto al bienestar del adolescente y no suele ayudar ni interesarse por las tareas del adolescente, a diferencia de su hermano menor que sí le da mayor importancia y cuidado. Historia clínica: gripe, fiebres por algunas infecciones o terminaron en el hospital. Psicológicamente no hay registro de alguna ida al psicólogo o alteración mental. Motivo de consulta: el paciente día 27 de mayo del 2024 a las 3 de la tarde se le mencionó asistir a una consulta para proporcionar información con la finalidad de realizar este trabajo. Observaciones iniciales: se puede evidenciar que el adolescente trata de evadir ciertas preguntas, puede ser por timidez, incomodidad o solo no quiere hablar de ello. Aún así, es un joven bastante alegre y participativo. Antecedentes personales: Josué creció en un entorno familiar estable, pero se menciona que cuando nació su hermano menor, todo cambió. Sus padres comenzaron a dejarlo a un lado con el tiempo y empezó a realizar comportamientos y acciones para llamar la atención. Anamnesis: en el motivo de la consulta era asistir a la consulta para proporcionar información con la finalidad de este trabajo. Actividades: le gusta ver anime, jugar videojuegos con sus amigos, el fútbol. En las relaciones familiares se menciona que es algo tenso el ambiente, muchas veces trata de ayudar a sus padres para agilizar el cargo de ciertas responsabilidades como cuidar a su hermano. Escolaridad: es muy inteligente, le gusta mucho la matemática y realizar rompecabezas o juegos mentales. Relaciones con amigos: es muy selectivo con las
personas que escoge como amigo, mayormente presencia que debe compartir algún gusto peculiar con él para tener eso en común. Enfermedades actuales. Por parte psicológica, el adolescente se ve deprimido con la situación con sus padres y las preferencias que ellos le han demostrado, desarrollando ansiedad leve y rechazo. Enfermedades anteriores. No se presenta alguna ni se menciona alguna. Alimentación y sueño. Suele dormir solo por las noches y come lo que necesita. Examen mental. Conciencia, sabe la fecha y el lugar en el momento en que estamos durante la entrevista. Orientación, es capaz de explicar sus videojuegos y cómo pasar de nivel y cómo ha llegado a la entrevista. Memoria, recuerda cosas de sus pasados, recuerdos e imágenes de su hermano creciendo, su convivencia con sus padres, etc. Afectividad, no suele hacerlo con frecuencia. Lenguaje, es capaz de explicar de manera clara y puntual algún tema que quiera compartir con un tono de voz medio bajo. Inteligencia, es capaz de desarrollar actividades de acorde a su edad, leer, escribir y realizar ejercicios matemáticos. Juicio, suele llevar mucho la contraria al momento de debatir un tema y querer mencionar lo que piensa. Atención, se presentó participativo y al momento de realizar la entrevista. Pensamiento, constantemente está el pensamiento de por qué cambió todo lo que ha llegado con la llegada de su hermano. Alteraciones en la psicomotriz, durante la entrevista se vio ansioso pero participativo, en algún momento su expresión facial fue algo seria. Introspección, le cuesta hablar de las cosas y entiende lo que está sucediendo, constantemente piensa que es su culpa lo que tal vez tome la decisión del niño de cometer ciertas actividades o reacciones que puedan causar problemas. Alteraciones de la conciencia, no se presenta ninguna alteración. Diagnóstico, José puede estar desarrollando el síndrome del príncipe destronado, tiene lugar ante la inseguridad de un niño, desarrollando también el trastorno de atención por separación. Esta se alimenta de la creencia de la posibilidad de dejar de ser amado o totalmente parcialmente. Es importante insistir en la explicación de que se le va a querer igual y que no va a perder el amor y la atención por sus padres. Josué, de 13 años, un adolescente alegre y participativo, menciona que se detecta cierta preocupación y ansiedad por la llegada de su hermano menor y por miedo de ser reemplazado y que sus padres lo dejen a un lado, llevándolo a tomar comportamientos llamativos y problemáticos que causan conflictos en su hogar, con el objetivo de ser visto por sus padres. Durante la entrevista se puede notar que esta situación a José le afecta mucho, pero sus padres han tratado de ignorar dicha situación para no crear un conflicto. Al momento de hacer las preguntas se notó seguro y participativo, a pesar de presentar señales de estar nervioso o incómodo. Es un joven bastante alegre que ama a su familia, lo que le cuesta entender de cierta forma lo que es ser un hermano mayor. Instrumentos que se aplicaron para profundizar el caso. Cuestionario de ansiedad de estado rango STAI. Está diseñado especialmente para medir la ansiedad. Tiene 2 escalas de autoinforme que miden 2 conceptos independientes de ansiedad, estado y rasgo. Los autores definen el estado de ansiedad como un estado emocional transitorio del cuerpo característico por sentimientos subjetivos de tensión y preocupación. La ansiedad rasgo se define como una tendencia estable hacia la ansiedad que se hace las personas ante las situaciones que perciben y cómo amenazan su entorno. Diagnóstico y los criterios del DSM-5. El trastorno que consideré yo que el adolescente desarrolló fue trastorno de ansiedad por separación, que es un miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concedimiento a su separación por aquellas personas que siente apego, pues se manifiesto por las 3 de las siguientes circunstancias. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras con mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego. Miedo excesivo y persistente o resistente a estar solo o sin la figura de mayor apego. Su característica: al dejarse de las personas de gran apego, los niños con trastorno de ansiedad por separación suelen manifestar de modo recurrente retraimiento social, apatía, tristeza o dificultad para concentrarse en el trastorno o en el juego. Los niños que suelen tener este trastorno suelen percibir
como intrusivo y con la necesidad de atención constante, lo cual puede traer problemas con sus padres y tener conflictos familiares. Submorbilidad. En los niños, comorbilidad. En los niños el trastorno de ansiedad por separación es muy conmovido, con el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia específica. ¿Qué me llevó a tomar este trastorno como diagnóstico para el adolescente? La información proporcionada tanto en el paciente como en la investigación del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, lo cual llegué a la conclusión de que el paciente padecía de ansiedad por separación y más por la llegada de su hermano. Sin más que agregar, muchas gracias por la atención. Que tengan feliz día.